es un cuadrilátero? Son polígonos, son unos polígonos especiales porque cumplen con algunas propiedades. Entonces, cuando hablamos de un cuadrilátero, se trata de 4 líneas rectas que limitan una superficie. Dentro de los cuadriláteros vamos a tener los paralelogramos. Bien, esta familia se caracteriza por tener 2 lados paralelos. Entonces, el cuadrado tiene sus 4 lados iguales, sus 4 ángulos iguales, y a su vez, estos lados son paralelos. Este con este son paralelos y también los de enfrente, este y este, son paralelos. En el rectángulo también vamos a tener los 2 pares, ¿sí? Tengo este paralelo con este, tengo ese paralelo con este. Ahora, ¿qué más tenemos? Tiene 4 lados iguales 2 a 2. ¿Por qué? Porque estos son iguales entre sí y estos son iguales entre sí. Ahora, si los 4 son iguales, se convierte en un cuadrado. Lo que sí vamos a tener también es que los ángulos son iguales. Bien, después tenemos al rombo. El rombo tiene sus 4 lados iguales, ¿sí? Además de que son paralelos, son todos iguales. Pero los ángulos son iguales de 2 a 2. Fíjate que yo te los pinté de color. Los rosa son iguales entre sí y los naranjita son iguales entre sí. O sea que los que están enfrentados son iguales. Es cuando tiene 4 lados iguales 2 a 2 y 4 ángulos iguales 2 a 2. O sea que este lado y este lado van a valer lo mismo. Este lado y este lado van a valer lo mismo. Y los ángulos que tienen enfrentados también valen lo mismo. Bien, después hay otros cuadriláteros que no son paralelogramos. Y entonces ahí vamos a tener los no paralelogramos, dice, tienen solo 2 lados paralelos. ¿Se acuerdan que antes dijimos que tenía 2 pares de lados paralelos? Bueno, los no paralelogramos solo tienen un par. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo tengo acá, ¿qué lados son paralelos? Este con este, pero los otros dos no. En el trapecio rectángulo. En el isósceles tengo este paralelo con este, pero los otros dos no. Y así me pasa en todos. Acá en el escaleno tenemos estos paralelos y en el trapezoide no hay ningún paralelo. Entonces, ¿qué es un polígono? Es una superficie que está limitada por más de 4 lados. Ok, pero espera, ¿los triángulos y los cuadriláteros son polígonos? Sí, también. Pero cuando tienen más de 4 lados, o sea, a partir de 5, ya no tienen un nombre específico. Entonces, a partir de ahí se llama en general polígono. Y chau. ¿Sí? ¿De dónde viene la palabra polígono? De poli significa muchos y gano lados. Entonces, quiere decir que cuando hablo de un polígono, hablo de una figura que tiene muchos lados, ¿ok? Bien, entonces, por ejemplo, si el polígono tiene 5 lados, vamos a decir que es un pentágono. Si tiene 6, vamos a decir que es un hexágono. Si tiene 7, un heptágono. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, también nos va a pasar que puedan tener sus lados iguales o desiguales entre sí. O sea que pueden ser regulares e irregulares. Bien, veamos, ¿de qué se trata eso? Bueno, para que un polígono sea regular, son los que tienen que cumplir con que todos sus lados sean iguales y todos sus ángulos sean iguales. O sea, la misma medida, ¿sí? Si no cumplen con esas dos cosas, entonces se los llama irregulares. Ok, no te preocupes, acá tenemos un montón de ejemplos. Los triángulos regulares son los que tienen sus 3 lados iguales y sus 3 ángulos iguales, ¿sí? Bien, lo mismo me va a pasar con los cuadriláteros, son los cuadrados y los rombos. Los rectángulos, por ejemplo, los trapecios, los romboides, perdón, entran en la categoría de irregular. Bien, después tenemos los pentágonos, lo mismo, un pentágono regular se ve así, los irregulares son como ese, siguen teniendo 5 lados, pero no todos los lados son iguales. Lo mismo nos va a pasar con el hexágono, con el heptágono, con el octógono. Estos son los regulares que quedan así muy lindos. Si te gustó, dale like. Si te quedó alguna duda, déjamelo en los comentarios o escríbeme por Instagram. Y nos vemos en el próximo video.